Una profunda convicción moral era la base de la influencia política de Mr. Gladstone. Tenía toda la habilidad de un político inteligente, pero se sentía sinceramente convencido de que cada una de sus maniobras estaba inspirada por los más nobles propósitos. Labouchere, que era un cínico, le describió con la frase: como todos los políticos, siempre tiene guardado un as en la manga, pero a diferencia de los demás, cree que es Dios quien lo ha puesto allí. Invariablemente consultaba con sinceridad a su conciencia, e invariablemente su conciencia le daba con sinceridad la respuesta más conveniente. La fuerza de su personalidad está ilustrada por la historia, verdadera o falsa, de su encuentro con un borracho en un mitin. Parece que este hombre era del partido político opuesto y le interrumpía con frecuencia. Al cabo, Mr. Gladstone fijó en él su mirada y pronunció estas palabras: «Permítaseme rogar al caballero que, no una, sino repetidas veces, ha interrumpido mis observaciones con sus interjecciones, me conceda tan gran cortesía como la que, si yo estuviese en su lugar y él en el mío, le concedería yo sin vacilación alguna». Se dice, y me resulta fácil creerlo, que el hombre perdió la borrachera con el golpe y permaneció silencioso el resto de la noche. Cosa extraña, casi la mitad de sus compatriotas, incluso una gran mayoría de los acaudalados, le consideraba perverso, loco o ambas cosas. Cuando yo era un niño, la mayor parte de los niños que conocía eran conservadores y me aseguraban solemnemente, como cosa bien conocida, que Mr. Gladstone encargaba todas las mañanas 20 sombreros de copa a distintos sombrereros y que Miss Gladstone tenía que seguirle y anular los pedidos. Esto ocurría antes de los días del teléfono. Los protestantes le suponían en asociación secreta con el Vaticano. Los ricos lo consideraban, con pocas excepciones, como Mr. Roosevelt era considerado por los más reaccionarios de los estadounidenses ricos. Pero él se mantenía sereno, porque jamás dudó de que el Señor estuviese de su parte, y para la mitad de la nación era casi un dios. Lenin, con quien mantuve una larga conversación en Moscú en 1920, era superficialmente muy distinto de Gladstone, y sin embargo, dejando de lado las diferencias de tiempo y lugar y de credo, los dos hombres tenían mucho en común. Para comenzar con las diferencias, Lenin era cruel, cosa que Gladstone no era. Lenin no tenía respeto alguno por la tradición, en tanto que Gladstone lo tenía y mucho. Lenin consideraba que todos los medios eran legítimos para conseguir la victoria para su partido, en tanto que para Gladstone la política era un juego con ciertas reglas que debían ser observadas. Todas estas diferencias, en mi opinión, son a favor de Gladstone, y en efecto Gladstone en conjunto tuvo efectos beneficiosos, en tanto que los efectos de Lenin fueron desastrosos. Sin embargo, a despecho de todas estas diferencias, los puntos de semejanza eran igualmente profundos. Lenin creía ser un ateo, pero se equivocaba. Pensaba que el mundo estaba gobernado por la dialéctica, cuyo instrumento era él. Del mismo modo, Gladstone se concebía como el agente humano de un poder sobrehumano. Su inexorabilidad e inescrupulosidad se referían únicamente a los medios, no a los fines. No habría estado dispuesto a comprar el poder personal a expensas de la apostasía. Ambos hombres extraían su fuerza personal de su inconmovible convicción en su propia rectitud. Ambos, en respaldo de sus respectivas fes, se aventuraron en reinos en los que por ignorancia solamente podían cubrirse de ridículo. Gladstone en los comentarios de la Biblia, Lenin en la filosofía. De los dos, pienso que Gladstone fue el más inolvidable como personalidad. Tomo como prueba lo que habría pensado de ellos si los hubiese encontrado en un tren sin saber quiénes eran.
En tales circunstancias, Gladstone, estoy convencido, me habría parecido uno de los hombres más notables que jamás hubiese conocido, y me habría reducido muy pronto a una muda apariencia de asentimiento. Lenin, por el contrario, me habría parecido, creo, a primera vista, un fanático de mentalidad estrecha y un cínico de poca monta. No digo que tal juicio hubiese sido justo. Habría sido injusto, pero no positivamente, sino por lo que habría omitido. Cuando conocí a Lenin, tuve mucha menos impresión de un gran hombre de lo que esperaba. Mis más vívidas impresiones fueron de fanatismo y crueldad mogólica. Cuando le interrogué acerca del socialismo en la agricultura, me explicó con júbilo cómo había azuzado a los campesinos más pobres contra los más ricos. Decía, y muy pronto les colgaron de los árboles más cercanos. Ja, ja, ja. Sus risotadas ante el recuerdo de los muertos hicieron que la sangre se me congelara. Las cualidades que hacen a un dirigente político eran menos evidentes en Lenin que en Gladstone. Dudo de que el primero hubiese podido llegar a ser un dirigente en tiempos más tranquilos. Su poder dependía del hecho de que, en una nación desconcertada y derrotada, él, casi solo, no tuvo dudas y presentó esperanzas de una nueva clase de victoria a despecho del desastre militar. Parecía demostrar su evangelio por medio de fríos razonamientos que invocaban a la lógica como aliada. De tal modo, el apasionamiento de sus seguidores parecía, para ellos como para él, contar con la sanción de la ciencia y constituir el único medio con que podía salvarse al mundo. Robespierre debió de tener algo de la misma cualidad. He hablado de hombres que eran eminentes en uno u otro sentido, pero en rigor me he sentido impresionado con igual frecuencia por hombres y mujeres de ninguna eminencia. Lo que he encontrado más inolvidable es cierta especie de cualidad moral, una cualidad de abnegación, ya sea en la vida privada, en los asuntos públicos o en la persecución de la verdad. En una época tuve un jardinero que no sabía leer ni escribir, pero era un perfecto tipo de bondad sencilla, tal como a Tolstoy le agradaba describir entre los campesinos. Un hombre a quien gracias a su pureza de corazón nunca olvidaré, fue Ede Morel. Como empleado de muelle en Liverpool, se enteró de los horrores de la explotación del Congo por parte del rey Leopoldo. A fin de hacer público lo que sabía, tuvo que sacrificar su puesto y su medio de subsistencia. Por su propia cuenta, al principio, despertó gradualmente, a despecho de la oposición de todos los gobiernos de Europa, a la opinión pública y obligó a efectuar reformas. La nueva consideración que de tal modo había conquistado para sí, la sacrificó con su pacifismo durante la guerra, en el transcurso de la cual fue encarcelado. Vivió hasta muy poco después de la formación del primer gobierno laborista, del que Ramsay MacDonald le excluyó con la esperanza de hacer que su propio pasado pacifista fuese olvidado. El éxito mundanal llega muy pocas veces para tales hombres, pero ellos inspiran amor y admiración en los que les conocen. Amor y admiración que superan los que se concede a los que son menos puros de corazón.